nos dé la sabiduría. Padre bueno, en esta mañana queremos darte gracias, Dios, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque qué privilegio, Señor, tenemos, Dios, de poder conocer al Dios sublime, eterno, santo, poderoso. Qué privilegio, Señor, tenemos de abrir las páginas de tu palabra, tus pensamientos, tu carácter manifestado, plasmado en las páginas de tu palabra, Señor. Hoy necesitamos este alimento espiritual. Hoy necesitamos ser animados. Hoy necesitamos ser retados por ti, Señor. Hoy necesitamos ser corregidos, animados, instruidos, fortalecidos por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo hable a través de la boca del ser, del pastor, del maestro, pero que en esta mañana cada uno de los que estamos aquí, más cada persona que va a escuchar en vivo o luego esta predicación, esta enseñanza, realmente su vida se vea enriquecida, Señor. Lo pedimos para gloria y honra de tu nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Saben, hermanos, estamos en la serie Jesús, varón de dolores. Solamente les recuerdo un poquito para refrescar un poco la memoria. Estamos en el relato bíblico en las últimas horas de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos analizado algunos personajes que estuvieron alrededor del Señor Jesús. Analizamos, por ejemplo, a María. ¿Se acuerdan? María. ¿Cuál fue la actitud de María delante del Señor? ¿Qué fue lo que ella, cómo vio ella y cómo se comportó ella con el Señor? Vimos la semana pasada también a uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote. ¿Y cómo se llamaba la predicación? Tan cerca y a la vez tan lejos, hermanos. ¿Cómo puede ser? Vimos que una persona puede estar tan cerca del Salvador como pasar 3 años y medio con Él, como tocarle, como escucharle, como oírle, como recibir su gracia, su misericordia, y al final de los días estar tan lejos en el corazón. Que Dios nos guarde, hermanos, que no seamos unos de esos nosotros, que por su gracia y su misericordia nosotros podamos valorar la gracia que Dios nos ha dado. Otras personas alrededor del Señor fueron, por ejemplo, sus otros discípulos, sus otros 11 discípulos, entre esos Pedro, Juan, etcétera, etcétera. 11 discípulos más estuvieron en todo momento por 3 años y medio y en estos momentos al lado del Señor. Y vean qué interesante, porque Jesús les hace saber a sus discípulos que algo va a acontecer con la vida de ellos en el momento en que Él se ha apresado. Que algo va a acontecer en la vida de ellos para lo cual ellos tienen que estar preparados. Y vamos a ver hoy, el tema de hoy se llama, y escuche bien para los que anotan y para los que no anotan, pero que guardan en su memoria el título: las buenas intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones son buenas, son necesarias, pero no son suficientes. Y yo creo que en esta mañana, a través de la vida de los discípulos y de lo que sucedió con ellos, en el momento en que Jesús fue apresado para ser torturado, para ser muerto, se puso de manifiesto, hermanos, que las buenas intenciones no son suficientes. Se necesita mucho más que buenas intenciones solamente.
Nosotros podríamos, hablando de Judas, podríamos ser personas que tengamos buenas intenciones, pero nada más que buenas intenciones. Hoy es necesario que entendamos que Dios nos ha llamado a entender que es mucho más que tener solo buenas intenciones. Vaya conmigo al texto bíblico. Estamos en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, o según Mateo. Vamos a estar en el verso 30, del verso 30 al verso 46. Lea conmigo, vaya conmigo, paso a paso, palabra a palabra, para que usted y yo podamos entender, hermanos, esta mañana lo que Dios nos quiere hablar. Y cómo Dios nos quiere prevenir, y cómo Dios nos quiere alertar, y cómo Dios quiere que nosotros entendamos para que no nos pase lo mismo que a sus discípulos. ¿Sí? Para que no nos pase lo mismo que a ellos, porque al fin y al cabo nosotros también estamos en una condición igual que la de sus discípulos. Vaya conmigo al verso 30 y dice, y cuando hubieron cantado el himno, recuerda que estaban celebrando la Pascua. Jesús está con sus discípulos en la mesa, en el aposento alto, en el aposento que estaba en un segundo piso. Estaban celebrando la Pascua. Después de que Jesús manifiesta el pacto en su sangre, después de que Jesús toma la celebración de la Pascua y le da el sentido verdadero que tenía que ver con él y con el nuevo pacto, después de eso, Juan nos dice algunas otras cosas. A ver, cuando leemos el Evangelio de Juan, vemos que entre otras cosas que no nos dice Mateo ni Lucas, que Jesús hizo durante esta cena. Y una de esas fue que él se quitó el manto y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Como una muestra de servicio, como una muestra de humillación, como un ejemplo para que ellos aprendieran, hermanos, que entre ellos el mayor iba a ser el que tuviera un corazón de siervo para servirle a todos los demás. Recuerda que los discípulos habían venido con una incógnita: ¿quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? ¿Quién iba a ser el mayor? Y hasta se atrevieron en algún momento a preguntarle a Jesús. Y Jesús dijo que el que quería ser mayor en el reino de los cielos iba a tener que ser el servidor de todos los demás. O sea que la grandeza en el reino de los cielos está en ser un servidor. Alguien que dedica su vida a servir a los demás. Bueno, Juan nos cuenta todo eso, ¿verdad? Y luego de eso, luego de que sucedió todo eso, y cuando hubieron cantado el himno, en la Pascua cantaban un himno. Uno de los himnos que nosotros vemos en el libro de los Salmos, ellos lo cantaban. Y luego de hacer eso, dice, salieron al monte de los olivos. El monte de los olivos era un monte, una elevación de tierra que quedaba al otro lado, fuera de la ciudad de Jerusalén. Y dice el verso 31, entonces Jesús les dijo, oiga usted, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Todos ustedes se van a avergonzar de mí. Todos ustedes me van a abandonar esta noche cuando vengan a apresarme, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Verso 32. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, no sé si usted sabía que Pedro era el vocero de los discípulos. ¿Sí? Cuando había alguna situación que había que comunicarle al maestro, ¿quién era el que siempre estaba muy más que dispuesto de transmitirlo, de exponerlo? Pedro, por su carácter, ¿verdad? Por su carácter impetuoso. Y entonces respondió Pedro y le dijo, oiga hermanos, aunque todos
Ya sé que uno es diablo y te va a entregar. Quedan 10. Yo, a diferencia de esos 10, ¿qué dice? Yo nunca me escandalizaré. Jesús, con sus palabras de sabiduría, le dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, oiga, que esta noche, estaban de noche ya, era posiblemente las 7 o 8 de la noche, tal vez un aproximado, e iban caminando hacia allá. Dice que esta noche, antes de que el gallo cante, ¿cuándo empiezan a cantar los gallos? ¿A qué hora? A veces 2 de la mañana, 3 de la mañana, empiezan los gallos a cantar. Bueno, Jesús le está diciendo, antes de que llegue esa hora de la madrugada, ¿verdad? Mire, ¿qué es lo que va a pasar? Me negarás 3 veces. O sea, en este lapso de tiempo, de aquí a que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces, Pedro. Pedro le volvió a decir, oiga hermanos, discutiéndole al maestro, discutiéndole al Señor, al Dios Todopoderoso, de cierto te digo, le dijo, aunque me sea necesario que morir contigo, no te negaré. Y oiga usted, ¿y qué sucedió? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo, Señor, jamás. No sé qué estás hablando, Señor. ¿Cómo se te ocurre decir eso, que te vamos a negar, que nos vamos a escandalizar? Si mire, nosotros estamos dispuestos, nuestras intenciones, nuestros deseos, sabe que en nuestro corazón tenemos bien claro. Nosotros no solo no te vamos a negar, es que nosotros, si es preciso, vamos a ir a morir contigo también, Señor. Si a ti te van a apresar y te van a crucificar, pues a nosotros también nos van a crucificar, porque nosotros no te vamos a dejar jamás, jamás, jamás. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. O sea, ¿qué es orar? Buscar el rostro del Padre, la presencia de Dios, ¿sí? Y dice, entre que voy allí y oro, tomando a Pedro, dice, y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Los hijos de Zebedeo, recuerda que eran Juan y ¿quién era el otro? El otro hijo de Zebedeo. Hay una carta que tiene ese nombre, Santiago, ¿sí? Jacobo, lo mismo que Jacobo o Juan. O sea, iban Pedro, Juan y Jacobo. Ese era vamos a ver, el núcleo más cercano, más íntimo del Señor. Él los llevaba con él en los momentos más importantes de su vida, de su ministerio. Y ahora ahí está, los lleva, a los demás los deja, a los otros 7 los deja sentados allá, o más bien 8 los deja sentados allá, y a esos 3 se los lleva con él, ¿sí? Y dice, entonces, en el verso, se me quedó en el verso 37, y dice, y comenzó a ¿qué? A entristecerse y a angustiarse un poco, no, en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma, oiga hermanos, está muy triste. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega esa tristeza? Hasta la muerte. O sea, estoy muriendo de tristeza. Quedaos aquí. ¿Y qué les dijo? Velad conmigo, no se duerman. Apóyenme. Estoy en el momento más crítico, en el momento más duro, en el momento más difícil de mi vida terrenal y de mi ministerio.
quédense conmigo aquí, velen conmigo, acompáñenme. Verso 39, yendo un poco adelante, lo dejó él y se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto se fue el Señor? Se ausentó de sus discípulos una hora. Y a la hora, a los 60 minutos llegó. ¿Y cómo estaban los discípulos? Los discípulos que iban a pasar, hermanos, por una prueba de fuego. Los discípulos que estaban a punto de vivir uno de sus momentos más difíciles en su vida, siguiendo al Maestro. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y oiga lo que Jesús les dice: velad y orad. Pero hay un hay un por qué. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está ¿cómo? Dispuesto. Pero la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Débil. Usted y yo sabemos eso, que la carne es débil. Fíjese que a veces se nos olvida mucho, hermanos. Confiamos tanto en la carne que se nos olvida que la carne es débil. Y descuidamos el espíritu, descuidamos, hermanos, las armas espirituales. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló de nuevo durmiendo, hermanos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dice, no recuerdo si es Lucas, que por la tristeza que ellos tenían. Estaban tan tristes de saber que estaban a horas, a momento de perder, entre comillas, a su maestro. Y se llenaron, estaban pero tan tristes también, que entonces sus ojos estaban llenos de sueño. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Quién era el que le entregaba? Judas. ¿Sí? ¿Saben qué puedo ver yo, mis amados hermanos, en este relato bíblico? Que los discípulos, ¿saben qué, mis amados hermanos? Tenían muy buenas intenciones. Ellos creían que ellos estaban muy firmes en la fe de su Señor. Al punto que cuando ellos dicen, cuando Pedro y los otros discípulos dicen, porque dice que al final lo dijeron todos los discípulos, que ellos jamás se escandalizarían de su maestro, y menos, o sea, lo negarían, y menos, o sea, estaban dispuestos a ir hasta la misma muerte con él. ¿Sabe que yo creo que eso realmente eran buenas intenciones? Ellos estaban convencidos de eso. Cierto, Pedro era muy impulsivo. Pedro pues representaba los impulsos o la impulsividad de todos los demás, y rapidito Pedro venía y sacaba lo que los otros pensaban y no se atrevían a decir. Pedro lo sacaba rápidamente. Y ahora Jesús les está dando una noticia, hermanos, que era horrible y espantosa. Y era que todos ellos lo iban a abandonar en el momento que a él lo apresaran.
Y no solo eso, se iban a escandalizar de él, o sea, se iban a avergonzar. Y lo que era peor, Pedro lo iba a negar 3 veces. Hermanos, ¿cuántas veces no escuchamos la voz de Dios? ¿Y sabe cuándo no escuchamos la voz de Dios? Cuando no hacemos lo que a nosotros nos corresponde hacer. Cuando nosotros no nos concentramos, hermanos, en hacer lo que a nosotros nos corresponde, estamos ignorando la advertencia del Dios Todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que todo lo sabe. Jesús sabía porque estaba escrito en la Escritura. Estaba escrito en Zacarías capítulo 13. Si usted está anotando, anote ese pasaje. Zacarías capítulo 13, versículo 7. El profeta había dicho, hablando de los momentos en que el Mesías sería sacrificado, sería entregado. Y el profeta había dicho: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Sabe? Jesús sabía que la Escritura decía que Dios había anticipado lo que iba a pasar. Y sabiendo Jesús lo que iba a pasar, se lo advierte a sus discípulos para que sus discípulos sepan lo que va a acontecer, lo que va a pasar, para que no les sucediera. Pero no solo para que no les sucediera el hecho porque Jesús tuviera miedo de que lo dejaran solo. No. Jesús estaba bien sabido que lo iban a dejar solo, que se iban a avergonzar de él, e incluso que Pedro lo iba a negar vilmente. Pero no era por él, era por ellos. Porque iban a tener que vivir un trago muy amargo. Iban a tener que vivir un lapso de tiempo, una experiencia muy horrible, muy espantosa. Cuando Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación, hermanos, lo que les está diciendo es ahí donde está la clave. Esa es de la única manera que ustedes pueden resistir lo que viene. Pero ¿sabe qué, hermanos? Los discípulos sabios en su propia opinión, con buenas intenciones, pero inmaduros en la fe, creyendo que ellos ya estaban preparados hasta para dar su vida por el Señor, ¿sabe qué? Ignoraron las palabras del Señor, no se apercibieron, no escucharon a Dios, no tomaron en cuenta y no tomaron con seriedad las palabras del Señor Jesús. Vean lo que dice Lucas capítulo 22. Es muy interesante porque Lucas, aquí ustedes saben que los evangelios, que se le llaman evangelios sinópticos, lo que significa es que se han de ver juntos, porque cada uno arroja características o detalles que nos ayudan a tener un panorama más claro. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, del verso 31 al verso 34. Dijo también el Señor, oiga, Simón es Pedro, solamente que así se llamaba Pedro primero, Simón, hijo de Jonás. Simón, he aquí, oiga bien en detalle, Satanás que os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falte.
No le dijo Jesús: mire, Satanás los pidió a ustedes para zarandearos, pero yo dije no. No, Jesús no dijo que él había dicho que no podía zarandearlos. Podía zarandearlos, pero yo he orado para que su fe no falte. Y oiga más, y tú una vez vuelto, ¿sabe lo que eso significa? Que Pedro se iba a volver en contra de Jesús. Hoy, mi hermano, qué espantoso, qué terrible. Después de tener tan buenas intenciones, después de amarlo como Pedro creía que amaba al Señor, al punto de dar su vida por él, Jesús le está diciendo que él se va a volver en contra de él. Pero yo he orado. Oiga qué hermoso, oiga qué tierno, oiga qué precioso nuestro Señor. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, una vez que vuelvas a mí, una vez que vuelvas a la fe, una vez que vuelvas a conectarte conmigo, una vez que vuelvas a humillarte delante de mí, entonces confirma, ayuda a tus hermanos. Porque Jesús sabía lo que eso iba a producir en el corazón de ellos. El desaliento, el dolor, la tristeza, la desesperanza. Y él le dijo: Pedro, ahí mismo te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Es la misma, es el mismo instante, es el mismo momento, son las mismas palabras. Solo que Lucas nos agrega cómo Jesús manifiesta una revelación de algo que había pasado en el mundo espiritual, que nadie sabía, pero que él sí sabía, y era que Satanás los había pedido para zarandearlos como al trigo. No sé si usted sabía cómo zarandeaban el trigo. El trigo, como muchos otros granos en Israel, se producían, ¿verdad? Y habían sus maneras muy, ¿qué podríamos decir? Muy caseras de sacar el grano. Muy del entonces, ¿no? A punta de golpes, machacaban toda la paja donde estaba el grano también. Molían tanto la paja que la paja se hacía polvo prácticamente. Y luego, entonces, ¿sabe qué hacían? Agarraban una criba, agarraban una canasta y agarraban el grano en un lugar alto, lo tiraban para arriba y entonces el viento venía y soplaba y hacía que los granos volaran, ¿verdad? Pero el viento no se los llevaba, volvían a caer de nuevo al lugar donde estaba el grano. Bueno, esa es una figura para hablar de cómo Satanás pidió a los discípulos para zarandear la fe de ellos. Era para ver si lograba no solo debilitar la fe de ellos, sino eliminar la fe de ellos en el Señor. Y que ellos apostataran ahí mismo, que ellos se desviaran del Señor y apostataran, porque Satanás sabía que en esos 11 hombres quedaba depositado el evangelio, quedaba depositada la verdad de Dios, que luego correría hasta llegar hasta nuestros días, hasta nuestras personas. Satanás, por un lado, sabía lo vital que esos hombres eran en el ministerio de Jesús y en el propósito de Dios. Un último intento de ver cómo impedía que esos hombres pudieran llevar el evangelio o llevaran el evangelio. Entonces, como dice la escritura, que Satanás va a la presencia de Dios. ¿Han leído una Biblia? ¿Han leído que cuando Job, aquel hombre del libro de Job, llamado Job, fue tentado por el diablo, fue atacado por el diablo, fue porque Dios le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra como él, justo, temeroso de mí, etcétera, etcétera?
Ah, sí, pero es porque lo tienes cercado. Es porque lo has bendecido tanto y lo tienes tan protegido que por eso él no es que te teme, o sea, no te teme en vano. Es un asunto de conveniencia. Ah, pero déjame que yo le quite lo que tiene. Y verá cómo si no maldicen tu propia cara. Anda, quítale lo que tiene, pero no toques su vida. Satanás fue y le quitó todo lo que tenía. Y Job empezó a decir, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se quedó sin esposa prácticamente porque la esposa al final se volvió apóstata en el sentido de que le dijo, maldice a Dios y muérete ya. Y sal ya de esta calamidad. Como que no era muy ayuda idónea, ¿no? La señora de Job. En lugar de decirle, Job, manténgase fiel al Señor, porque el Señor es fiel y Él en algún momento te responderá. No, maldice a Dios y muérete. Yo espero, hermana, que ustedes no sean de esas. Que los hombres necesitamos al lado una ayuda idónea, una mujer de fe, una mujer que cuando nuestras rodillas se estén doblando, ella diga, bueno, que sus rodillas se doblen, pero que se doblen sea delante del Señor. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a unirnos en oración. Vamos a buscar la presencia del Señor, pero no se rinda. Yo doy gracias al Señor por mi esposa, hermanos. Mi esposa es esa mujer. Han habido momentos, hermanos, de flaqueza en mi vida, donde he estado a punto, hermanos, de tirarlo todo por la borda. ¿Y sabe qué? Ella siempre me ha dicho, eso usted no lo puede hacer. Por quien Dios es y por quien usted es en Él, usted no puede hacer eso. Y yo alabo al Señor por esa mujer. Porque en los momentos más negros, más oscuros, hermanos, ella ha sido un instrumento de Dios. Tal vez cuando nadie más ha estado. Ella ha estado ahí en la intimidad para decirme, ore. Y en una ocasión, hermanos, recuerdo, era tal lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, que ella levantó mis manos y me dijo, ore a ese Dios que usted ha amado y usted ha buscado toda su vida. Ahora órele a ese Dios y saque esas palabras y hable delante de ese Dios. Eso es lo que una mujer de Dios tiene que hacer, hermanos. No decirle de ay, la verdad es que mejor, ¿por qué no dejamos esto? Y nos vamos mejor. Y no. Bueno, Job perdió todo, hermanos. ¿Pero por qué? Porque Satanás lo pidió para zarandearlo. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche, el que llega a la presencia de Dios a acusarnos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios para acusarlo a usted como hijo de Dios? Y decirle, ¿usted se ha dado cuenta cómo anda ese hijito suyo, Alejandro? ¿Se ha dado cuenta lo que está haciendo? ¿Se ha dado cuenta lo que ha hecho? Ese no te está honrando con tal o cual cosa. Va a ser echado Satanás y no se le va a permitir más entrar a la presencia de Dios. Pero a diferencia de lo que alguna gente cree que ya Satanás fue echado, pues aquí tenemos el tiempo cuando Jesús está con sus discípulos y de nuevo Jesús vuelve a decir que Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y los discípulos, ¿qué creen? ¿En qué confían los discípulos? En lo que ellos tienen en el corazón, en las buenas intenciones que tienen, en el amor y el aprecio que Él tiene por sus discípulos. Y eso es perfecto, eso es excelente. Eso debe de ser así. Tenemos que amar con todo nuestro corazón al Señor. El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué parte de tu ser?
con todo tu ser, con todas las capacidades que Dios nos ha dado. Tenemos que amarlo. Pero escuche bien, mi amado hermano y mi hermana, podemos ver aquí una vez más que las buenas intenciones no son suficientes cuando son solo buenas intenciones. Se necesita más que buenas intenciones. Y Jesús les está queriendo que ellos entiendan eso. Por eso les dice, velen y oren. ¿Sabe? Hasta aquí el Señor les había dado ejemplo en cuanto a esto, de cómo era que se peleaba la batalla espiritual. Hay gente, hermanos, que cree que la batalla espiritual se pelea levantándose a las 4 de la mañana a agarrar al diablo a patadas. Usted puede agarrar al diablo a patadas cuantas veces usted quiera. Déjeme decirle, si usted se descuida, Satanás sabe que es más astuto que usted y que yo. Y sabe cuáles son nuestras fragilidades, cuáles son nuestras debilidades. Sabe por dónde llegarnos. Y Satanás iba a tentar. Vea que directamente Jesús dice que fue Satanás el que los pidió para zarandearlos. O sea, la tentación venía de parte del diablo. Era un ataque del mismo infierno contra sus discípulos también. Pero los discípulos, hermanos, todavía no eran hombres que entendieran estos principios. Solamente tenían buenos sentimientos, buenos deseos. ¿Sí? Pero cuando vino la prueba, entonces podemos ver, hermanos, que ellos cayeron en la tentación. Pedro negó al Señor 3 veces, hermanos. Literalmente lo negó. Es más, en la última dice, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. ¿Por qué me incriminan con él? ¿Por qué me relacionan con él? Yo no lo conozco. Sí, tú estabas con él. Sí, tú hablas como él. Yo no lo conozco, maldita sea. Y en ese momento el gallo cantó, hermanos. Posiblemente ya era la madrugada y ya era el momento en que los gallos empezaban a cantar. Y el gallo cantó y se cumplió lo que Jesús le había dicho. Entonces dice que Pedro salió a llorar amargamente. Amargamente. Lo que Dios dice, hermanos, Dios no nos lo dice por decirlo. Lo que Dios dice en su palabra, Dios no lo dice por decirlo. Es que Él conoce todas las cosas. Él conoce hasta dónde nuestras fuerzas pueden llegar. Y si Dios nos dice, hermanos, que no nos confiemos, que no nos atengamos solo a buenos deseos, a buenas intenciones, es porque Dios sabe, escúcheme bien, cuán frágiles somos. Ahora sí le pregunto, ¿usted sabe cuán frágil es usted? Yo sé cuán frágil soy. No sabemos cuán frágiles somos realmente, hermanos. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que tropezamos y caemos. Hasta que nos vemos vencidos por algún pecado. Hasta que nos vemos vencidos por la tentación. Hasta que caemos en la tentación. Es que entonces decimos, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché la voz de Dios? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no atendí la palabra del Señor? ¿Sabe qué, hermano? Las buenas intenciones son importantes porque hablan de la genuinidad de nuestro corazón, pero no son suficientes en la hora de la prueba. Se necesita mucho más que eso, hermanos, para poder, ¿sabe qué? No caer en la tentación. Porque la hora de la prueba va a llegar. ¿Usted me está escuchando? Tal vez usted ahorita, hermanos, está navegando en un mar
totalmente aquietado. Usted dice, no, veo allá, veo el sol, veo las nubes, veo el cielo radiante. No creo que vaya a haber una tormenta aquí. Pero ¿sabe qué, hermano? La tormenta podría formarse en cualquier instante. Y si usted y yo creemos que Dios no va a dejar que Satanás nos tiente, hermanos, estamos muy equivocados. Jesús permitió que sus discípulos fueran tentados, pero Él oró para que la fe de ellos no se quebrara, no faltara. Porque la tentación no viene de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? Mientras estemos en esta vida, en esta tierra, en este cuerpo, en esta realidad, hay una realidad. Primero, número uno, tenemos el enemigo más grande de nuestra vida y no es Satanás. Es nuestra propia naturaleza caída, hermanos. Es esa con la cual tenemos que batallar todos los días, todos los días. Pero luego tenemos a un diablo, a un Satanás, hermano, que está viendo a ver a quién devora, a quién se come. Y sabe, los discípulos no sabían eso, no entendían eso. Están oyendo las palabras del Señor, están oyendo lo que el Señor les está anticipando, pero ellos, cuando Jesús los lleva al momento para que busquen el rostro del Señor, el rostro del Padre, para que se fortalezcan en Él, ¿qué hacen? Le dan gusto a su carne, hermanos. Ay, qué rico dormir. Ay, qué rico descansar. Ay, qué rico pasear. Ay, qué rico comer. Ay, qué rico, ay, qué rico. ¿Sabe que tenemos una tendencia, hermanos, de buscar mucho el placer? Y el placer en sí no es pecaminoso. Pero cuando nos priva de hacer la voluntad de Dios, se convierte en pecado. ¿Sabe? Los discípulos tenían que entender que ese momento no era para dormir, no era para otra cosa, era para temblar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, para doblar sus rodillas y acompañar al Maestro. Pero no solo, no era por Él, era por ellos, por lo que ellos iban a vivir. Porque luego la prueba iba a venir, la tormenta iba a venir. Sabemos realmente cuán débiles somos, hermanos. ¿Sabe? Hoy pareciera en nuestros días que los cristianos somos superhombres y supermujeres. ¿Han oído esas doctrinitas de la superfe y del superhombre y del supersiervo de Dios y de la supermujer? Y yo soy poderosa y yo aquí y yo allá y yo soy una guerrera y yo soy el guerrero. Bueno, algunos sí son guerreros por apellido, ¿no? ¿Han oído ustedes eso, hermano? Cuando yo escucho eso, yo hasta que me agarro la cabeza y digo, ay, Dios mío, no sabe lo que está diciendo. No sabe. No hay guerreros valientes. Eso es una farsa, eso es una mentira, hermano. Ni el apóstol Pablo pensó de esa manera, hermano. ¿Sabe cómo pensaba Pablo de sí mismo? Que era el pecador más pecador de todos los pecadores. Y el más débil de todos los débiles. Porque cuando yo soy débil, digo Pablo, entonces soy fuerte. Se nos olvida, hermanos, que el único que puede glorificarse en nuestra vida con fuerza, sostenernos, es el Señor. Y cuando empezamos a caminar una vida cristiana confiando en nosotros mismos, hermanos, vamos camino al abismo, vamos camino al guindo.
Cabe preguntarnos entonces, ¿no? ¿En quién está mi confianza? Usted me puede decir a mí ahora o puede decir lo que sea, como Pedro. Pero ¿sabe dónde se ve realmente dónde está nuestra confianza? En el cómo vivimos. ¿Es usted un hombre, una mujer que vive de rodillas delante del Señor? Vea, pastor, la verdad le voy a decir muy sincero, no me queda tiempo para eso. Sí, yo a veces oro cuando voy en el bus. No hay que ser tan religioso, pastor, me dijo una vez un hermanito. Yo no hago eso, dice que, o sea, le dije, usted no hace lo que Jesús hacía entonces. Porque él me dijo, así como queriendo ser un cristiano tan moderno, que ya no era necesario meterse en un cuarto a solas con el Señor un tiempo para buscar su fortaleza, para buscar su fuerza. Era un hermano tan moderno, un cristiano tan moderno, que él oraba mientras iba en el bus. ¿Sabe, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que la palabra de Dios tantas veces nos llama a buscar la presencia del Señor? ¿Dónde realmente están nuestras fuerzas? ¿Dónde está la fuerza, el poder para poder nosotros, hermanos, mantenernos con el paso del tiempo, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las dificultades? Déjeme decirle, bíblicamente, el único lugar y de la única manera que usted y yo podemos, hermanos, sobrepasar todo esto es agarrados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Es la única manera, hermano. Y eso es lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran. Él les había modelado todos los días. ¿O acaso no recordamos en el ministerio de Jesús cómo Jesús buscaba la presencia del Señor noche y día? Hoy, lamentablemente, los cristianos menosprecian la oración, hermanos. La oración ya no es algo vital en la vida de los creyentes del día de hoy. Con razón es que el cristianismo es tan paupérrimo como en estos días. Con razón es que tenemos a tantos cristianos tan paupérrimos en la vida espiritual, tan frágiles, tan débiles, que en el momento que viene el día oscuro, la prueba, no soportan, hermanos, la presión. Los discípulos creían que con las buenas intenciones que tenían era suficiente, hermano. ¿Qué dice la escritura? Vaya conmigo a una escritura, hermanos, que yo creo que es muy reveladora en cuanto a esto que estamos diciendo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, búsquelo por favor. Efesios capítulo 6, versículos del 6 al 10. Pablo en la carta a los hermanos de Éfeso, entre otras cosas, les hace una advertencia sumamente importante. Y es, hermanos, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De dónde podemos sacar las fuerzas para combatir la batalla espiritual que libramos todos los días? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Con buenas intenciones? ¿Con la idea de que a mí eso no me va a pasar? Porque yo amo tanto al Señor, porque yo nunca he sido una persona así. Nunca diga yo eso no lo haré si no está basado en la confianza en el Señor, hermano. Nunca diga eso. Nunca diga en eso yo no caeré si estás confiando en tus propias fuerzas. Ahora el hermano Steve comentaba sobre esa lamentable y terrible noticia, hermanos. La caída de un hermano en Cristo, de un hombre de Dios.
que tiene muchos años, hermanos, de testimonio. Ha sido un hombre de contemporáneo, o sea, de los contemporáneos, que ha defendido la sana doctrina de una manera, hermanos, valiente, de una manera fiel. Y sin embargo, hermanos, ¿sabe qué? Se olvidó de cuán débil era. Y por lo que la palabra de Dios dice, y por lo que yo he vivido, caemos en nuestra tentación, en la tentación de nuestra carne o del diablo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nos hemos alejado de la presencia de Dios. Aun cuando estemos predicando, aun cuando estemos sirviendo, aun cuando estemos haciendo todo y hablando igual y pensando igual. ¿Sabe qué, hermanos? Que Dios nos ayude, que Dios tenga de nosotros misericordia. Vaya conmigo, capítulo 6, verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? ¿En quién está la fortaleza? ¿A dónde está la fuerza? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que vamos a tener acechanzas del diablo, aparte de nuestro primer enemigo, número uno, nuestra carne, nuestra fragilidad. Satanás es nuestro enemigo y él sabe cuáles son nuestras fragilidades, cuáles son nuestras debilidades. Y Pablo dice, contra las acechanzas del diablo, y advierte y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo cual significa no tenemos lucha contra seres humanos. Sí contra nuestra carne, pero no contra seres humanos. Sino que ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los discípulos ignoraban, hermanos, lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Satanás los había pedido para zarandearlos. Satanás estaba viendo a ver cómo destruía la fe de Pedro, la fe de Juan, cómo destruía a Santiago, cómo destruía a cada uno de ellos, cómo pulverizaba, cómo aplastaba la fe de ellos y los hacía renunciar y apostatar de la fe en el Señor Jesucristo. Y ellos en su ignorancia confiaron solo en sus buenas intenciones y no se percataron de que en el único lugar, hermanos, la única fuente donde está la fuerza para el momento, el día bueno como el día malo, es en la misma presencia del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde es? ¿De qué manera es que nosotros podemos sobrepasar las pruebas y las debilidades y las tentaciones? Pero hay cosas que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer para estar de la mano del Señor. ¿Como cuáles? Hermanos, a ver, así sinceramente, ¿cuánto a la semana nosotros oramos? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿En qué momentos? ¿Qué hacemos nosotros en los primeros momentos de nuestra vida cada día? ¿Qué hacemos? ¿Comer? ¿Dormir una hora más? ¿Desayunar rico? Todo eso está muy bien, duerma bien, descanse, lo necesitamos. Jesús lo hacía. Pero cuando era el momento de orar, ¿sabe qué? El maestro dedicaba, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, ¿sabe qué? Dedicaba el tiempo para fortalecer su vida en el Señor. Todo depende
qué lugar tenga la búsqueda del rostro del Señor en nuestra vida. Todo depende, hermanos. A ver, ¿cuántas veces oramos en nuestro hogar, en nuestra casa, como familia, hermanos? ¿Cuántas veces usted ora por su esposa y su esposa ora por usted? ¿Cuántas veces? ¿Una vez al año? Solo me acuerdo una vez que lo hicimos. ¿Qué otras herramientas Dios nos ha dado, aparte de la oración? La oración es el vínculo perfecto entre nosotros y Dios. Es el momento en que nos aquietamos, hermanos, para conectarnos directamente con nuestro Dios, con nuestro Señor. ¿Y sabe qué? Lo que ahí ocurre no ocurre en ningún otro momento. Escuche bien. Lo que ahí ocurre en esa comunión, en ese prestar atención a la voz de Dios, en ese someternos a Él, déjeme decirle, hermano, lo que ahí ocurre puede ser o no puede ser, va a ser lo que va a salvar nuestra vida de fe en los momentos más paupérrimos. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos dejó Dios? ¿Qué más herramientas? ¿Qué más otras cosas Dios nos dio para poder alimentarnos y poder, hermanos, entonces crecer en la fortaleza del Señor en nuestra vida? ¿Qué más? A ver, cuando Jesús fue tentado, ¿a qué recurrió Jesús? Te reprendo, Satanás, dijo Jesús. No, no dijo eso. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Se da cuenta que ahora Jesús trae a la luz una escritura? Y dice, mire, por lo que está escrito, esto va a pasarles a ustedes. Porque está escrito. Y como está escrito, eso va a pasar sí o sí. Pero ustedes tienen la decisión de poder prepararse para eso o no prepararse. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros, hermanos, en todo momento de nuestra vida, en todos los asuntos que tenemos, en las decisiones que tenemos que tomar? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Preocuparnos? ¿Desvelarnos? Bueno, ¿a quién de nosotros no le ha saltado, hermanos, una bandada o no bandada, no sé, un montón de pensamientos negativos y feos durante la noche, en la madrugada? ¿A quién no? Eso puede venir, eso puede pasar. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esos momentos, hermanos? ¿A dónde recurrimos? ¿A dónde recurrimos? ¿A nuestra destreza? ¿A nuestras buenas intenciones? Eso le pasó a los discípulos. Si usted y yo, hermanos, igual que ellos, dependemos de buenas intenciones solamente, lamentablemente, hermanos, en algún momento vamos a tropezar y bien feo. Vamos a tropezar, vamos a caer de nuevo en la tentación, porque ¿sabe qué, hermanos? Porque por nosotros mismos somos muy frágiles, sumamente frágiles. No alcanza esta fuerza, no alcanza la determinación humana, la determinación de esta humanidad no alcanza para el momento de la prueba, hermanos. No alcanza. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado una vez y Él está con nosotros. Pero usted y yo necesitamos, mis amados hermanos, buscar su presencia, que su poder, estar en comunión con Él para poder escucharle, para poder estar finos en escuchar la voz de Dios. Cómo movernos, qué hacer con su sabiduría en un momento dado, hermanos, para poder tener la fuerza que va más allá de esta fuerza física y poder decir a la tentación, no.
o poder decir sí al Señor, sí a seguirle, sí a amarle. Y que no nos pase lo que le pasó a los discípulos, hermanos. En el momento que vinieron a apresar al Señor, todos salieron corriendo y dejaron al Señor botado y se escandalizaron del Señor. Y Pedro terminó negándolo vilmente. Vilmente, hermanos. Vilmente. Que el Señor nos libre, pero ¿sabe qué, mis hermanos y mis hermanas? Dios nos ha advertido y Dios nos ha dicho cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Entre las cosas que Dios nos ha dado, ¿sabe qué es esto? La congregación, el congregarnos, el podernos ayudar unos a otros. Usted se expone, usted le cuenta a alguien sus luchas, sus batallas, a alguien de confianza, a alguien cercano a usted, a alguien le cuenta. Usted le pide oración a alguien por los asuntos de su vida, o simplemente usted cree que todo lo maneja y lo tiene muy bien manejado. Yo no le aconsejo que haga eso, hermano, porque esas son las cosas que nos llevan al tropiezo, hermanos. Cuando usted y yo empezamos a vivir una vida cristiana así, solitaria, que nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, usted allá, yo aquí, o sea, la iglesia solamente vengo a cumplir, me voy, pero no tengo comunión con nadie, no me expongo a nadie, no pido consejo nunca, no hago nada de eso. Hermano y hermana, usted está en alitas de cucaracha. Usted entiende lo que eso significa, ¿verdad? Alitas de cucaracha. Las alitas de cucaracha son sumamente débiles, frágiles. Cualquier momento se rompen. Y nadie cae en tentación, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Así como que hoy he andado en la presencia del Señor, fortaleciéndome en el poder de su fuerza, y no sé cómo me caí, hermanos. No sé cómo caí en esa tentación, en ese pecado. Eso no funciona así. La tentación es sutil, hermanos. Y la primera tentación que viene es descuidarnos en la búsqueda de la presencia de Dios, en congregarnos fielmente, en serle fiel a Dios en todas las cosas. Es lo primero, mis amados hermanos, en lo que empezamos a fallar. Y cuando empezamos a fallar en eso, es cuestión de tiempo. Vamos entonces en retroceso, vamos en caída libre. Y cuando nos damos cuenta, después decimos: ¿qué me pasó? Yo no sé qué me pasó. Claro, es que descuidaste todo lo que Dios dijo que no tenías que descuidar. ¿Sabe? Pablo dijo las siguientes palabras, y con esto, mis amados hermanos, con esto voy terminando. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 12, Pablo, después de decir en el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, poniendo su confianza, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Usted sabe lo que eso significa? No está diciendo que usted tenga buenas intenciones de no caer. Es más, yo no creo que ningún cristiano, ningún hombre o mujer nacido de nuevo quiere caer, quiere pecar, quiere hacer lo malo, quiere fallarle al Señor. Nadie. Pero ¿sabe qué es lo que ahí dice? Mire que el que quiera estar firme no se descuide. No se descuide. Porque las caídas, hermanos, en los cristianos vienen a raíz de descuidos. Yo no sé por qué, hermanos, los cristianos somos a veces de tantos extremos, nos vamos a los extremos. Entonces tenemos a los cristianos que se van al extremo, hermanos, de la guerra espiritual,
y todo es la guerra espiritual y todo es el diablo y todos son los demonios, hermano, y patean diablos y demonios por todo lado. Y eso es de todos los días y de todo el tiempo y viven en eso solamente y al final no se percatan que terminan nombrando más al diablo que a Dios mismo. Ese es un extremo antibíblico. Pero por otro lado, parece ser que corremos el riesgo de olvidarnos que Satanás existe y que está para ver cómo nos hace tropezar. Y que Él nos tiene estudiados y Él sabe cuáles son nuestras fragilidades, cuáles son nuestras debilidades. Y si usted nunca tuvo problemas con los juegos de azar, mire, el diablo no va a venir a usted con juegos de azar, hermano. Ni crea. Eso no representa ninguna tentación para usted si usted nunca tuvo ese vicio de los juegos de azar. Pero si usted incurrió en ese pecado, si usted vivió presa de ese pecado en los juegos de azar, yo le aseguro que en algún momento Satanás le va a disfrazar todo para venir. Y él sabe, hermanos, él sabe cómo llegar y cuándo llegar. Y si usted y yo nos hemos soltado de la mano del Señor, si usted y yo estamos confiando, caminando, confiados en nuestras buenas intenciones, en lo que nosotros en los años de cristianos, hay gente, hermano, que lo que confía es que yo tengo tantos años de cristiano y ya a mí nadie me engaña y ya a mí no. Olvídese, hermano, sabe que eso es importante, eso puede ser importante, pero eso no va a librarlo a usted ni a mí, hermano, de la caída en pecado. Eso no nos libra, hermanos, eso no nos hace inmunes. Podríamos tener 50, 60, 100 años que eso no nos hace inmunes. ¿Sabe qué es lo único que nos puede librar, hermanos? Y Jesús lo entendió muy claro. La comunión con el Padre, hermanos. El hacer la voluntad de Dios. El estar en comunión con Él. Si usted hoy no está en una plena comunión con el Señor, hermanos, usted está viviendo en la cuerda floja. ¿Me escuchó? Si yo no estoy viviendo en buscar al Señor, en doblegar mi corazón, en rendirme a Él, en depender de Él, en buscar que el poder del Espíritu Santo sea el que esté en mí cada día. Si para mí más importante son otras cosas y dedico mucho tiempo a otras cosas, pero no a lo espiritual. El discipulado es una de esas fuentes de fortaleza, de vida. El discipulado, el ser discipulados, el ser enseñados, el poder conocer cuáles son las verdades en las cuales yo puedo afirmar mi fe. Que cuando el maligno venga a poder decir, escrito está. Y no solamente como una manera de salir del paso, sino poder estar convencido que esa palabra es poderosa en sí misma. Porque es la palabra que salió de la boca del Dios Todopoderoso. No confiemos en nosotros mismos, hermanos. Las buenas intenciones son importantes, pero no son suficientes. Las buenas intenciones no nos van a librar, hermanos, en el día malo. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad, hermanos, de hacer una serie de cosas que Dios ha mandado en su palabra que debemos de hacer. Congregarnos, buscarle a Él cada día, buscar su palabra, obedecerla. Es de la única manera como el poder de Dios reposa sobre nuestra vida. Es de la única manera que usted puede terminar esta carrera bien. ¿Sabe qué me he dado cuenta, hermanos? Que lamentablemente la mayoría de las personas no terminan esta carrera bien, hermanos. No terminan bien esta carrera, hermano. Comienzan con muchos bríos y terminan con fríos.
Comienzan con buenas intenciones. Con buenas intenciones. Eso es importante. Tenga buenas intenciones. Eso habla también de su corazón, de su amor por el Señor. Pero eso no es suficiente. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos comprometernos con Dios, necesitamos tomar decisiones, necesitamos madurar. Esta es una de las cosas, hermanos, que más me duele en mi corazón. Tanta gente que yo he conocido, hermanos. Tanta gente, vea. Hermanos, sin mentira, ha sido mucha la gente que yo he conocido. En relación al evangelio, en relación a la iglesia. ¿Sabe qué? De esa gente, la mayoría, hermanos, andan muy mal, hermanos. Muy mal. Y eso habla de eso que estamos hablando. Eso nos presenta una realidad de que en algún momento nos descuidamos, no entendimos, creímos que esto se trataba solamente, hermanos, de un asunto de hacer ciertas cosas, de hablar bonito, de memorizar la Biblia solamente. Todo eso es muy importante, hágalo. Pero eso no es suficiente, hermanos. Si usted y yo no estamos viviendo en el Señor, en su palabra, en su poder, en el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos y hermanas, cuando venga la tentación, cuando venga el día malo, ¿sabe qué? Usted y yo vamos a sucumbir. Vamos a sucumbir. Porque eso no hay valientes. Eso es una farsa, eso es una mentira. No hay guerreros valientes. Todo eso ha sido una mentira y una farsa, hermanos. Que Satanás mismo aplaude. Y él se siente muy feliz cuando él oye a hombres de Dios decir que son esos grandes hombres de Dios. Lo que habemos son es hombres muy pequeños, hermanos, con un Dios muy grande, hermanos, que nos puede, ¿sabe qué? Él es el único que nos puede llevar hasta el otro lado. Pero usted y yo somos responsables también. Si usted no hace lo que a usted le toca, entonces después no diga qué pasó. Si yo no hago lo que a mí me toca, después no digamos dónde estaba Dios que me dejó caer. ¿Dónde estaba Dios que dejó que esto pasara? No, es que, ¿sabe qué? Es que Dios nos ha llamado, hermanos, a hacer estas cosas como la forma, como la manera de acercarnos a Él y de fortalecernos en Él. De la única manera que usted y yo vamos a poder, hermanos, permanecer en la vida cristiana y haciendo la voluntad de Dios y terminar honrándolo a Él, va a ser, hermanos, de su mano, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Padre bueno, ayúdanos, Señor, que podamos aprender una lección de los discípulos, Señor, porque ellos no entendieron, Señor. Tú, el Dios Todopoderoso, les hiciste entender lo que iba a pasar, pero ellos confiaron más en sus buenas intenciones. Ellos creyeron que todo lo tenían resuelto. No era necesario orar. Era más importante dormir, era más necesario dormir. Señor, ayúdanos. Que nosotros no seamos necios. Que hoy estamos escuchando esto y tal vez tú nos estás advirtiendo para que no caigamos en tentación, Señor. Y tú dijiste estas palabras que son claves. Velad y orad para que no entréis en tentación. Que si hay algún hermano, alguna hermana aquí, alguna persona o que nos está escuchando, nos va a escuchar por el internet, Señor, y está Dios viviendo fuera de tu voluntad, está confiando en sí mismo y va hacia la caída, va hacia al tropiezo, Señor. Dios, trae arrepentimiento, Dios, que podamos volvernos a ti de todo corazón
y entender que es en ti donde está la fuerza y el poder. Es en ti donde está el poder, Señor, vencer la carne, al diablo, al mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias. Amén y amén.